Vamos a empezar con el primer relato. Esta se llama Golpes en el coche. Una familia viajaba por la carretera hacia Oklahoma. Juan y Clara, acompañados de sus hijos Sofía y Diego, disfrutaban del trayecto, rodeados por la calma de la vastedad del paisaje. Sin embargo, en medio del camino, el motor del coche comenzó a hacer ruidos extraños y finalmente se apagó. Juan, preocupado, se detuvo en el arcén y bajó a revisar el motor. Mientras tanto, Clara decidió mantener a los niños tranquilos encendiendo la radio, pensando que la música podría ser más llevadera a la espera. Las horas pasaron y aunque el sol se ocultó en el horizonte, los padres de los niños seguían sin regresar. La situación comenzó a volverse inquietante. De repente la radio dejó de transmitir música y comenzó a emitir una noticia perturbadora. Un asesino extremadamente peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano y la policía estaba pidiendo que se extremaran las precauciones en la zona. Los ojos de Sofía y Diego se agrandaron al escuchar la advertencia, pero lo que vino a continuación fue mucho más aterrador. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a escuchar golpes suaves sobre el techo del coche. Al principio los niños pensaron que era el viento o algún animal, pero pronto los golpes se intensificaron. Eran cada vez más fuertes y rápidos, como si algo pesado estuviera golpeando el vehículo. El sonido se volvió ensordecedor y el aire dentro del coche se volvió denso. Sofía, con el corazón palpitante, miró a su hermano Diego, quien también se había puesto pálido. El miedo se apoderó de ambos y sus ojos buscaban respuestas en la oscuridad. El ritmo de los golpes se volvió frenético, haciendo que el coche entero temblara. Los niños, aterrados, intentaron abrir las puertas, pero estaban demasiado asustados para moverse. La sensación de que algo o alguien estaba acechando desde afuera los paralizó. Finalmente el pánico los hizo actuar. Sofía, impulsada por la desesperación, abrió la puerta y salió corriendo en la oscuridad, seguida muy de cerca por Diego. El viento frío les golpeaba el rostro mientras corrían, sin atreverse a mirar atrás. En medio de su carrera, Diego, pese a su miedo, giró la cabeza para mirar qué causaba los terribles golpes en el techo. Lo que vio lo dejó paralizado de terror. Sobre el coche, un hombre de gran tamaño estaba de pie, golpeando la parte superior con algo en sus manos. Al acercarse, Diego pudo ver que lo que sostenía no era un simple objeto. Eran las cabezas de sus propios padres, decapitados en algún momento mientras ellos no miraban. El horror se apoderó de él mientras corría más rápido, sin poder creer lo que acababa de ver. Bueno, vamos con el segundo relato, el cual se llama El demonio bajo la cama. Sarah Coleman, una joven californiana, había vivido una infancia marcada por el miedo a la oscuridad. Como muchos niños, temía las sombras que se deslizaban por su habitación, pero encontró consuelo cuando adoptó a un perro llamado Max. Cada noche el perro se acurrucaba junto a su cama, y si el miedo le invadía, extendía la mano hacia el borde de la cama, donde Max siempre estaba listo para lamerle los dedos, dándole la seguridad que tanto necesitaba. A medida que Sarah crecía, su miedo a la oscuridad disminuía, pero Max seguía siendo su fiel compañero. Con el paso de los años, Sarah se mudó a su propio departamento. Una noche ya adulta, ella y Max se acurrucaron en su cama, dispuestos a descansar. Como era costumbre, extendió la mano hacia el borde de la cama, buscando la cálida lengua de su perro. Pero esta vez algo no se sentía igual. El perro no respondió, pero Sarah, cansada, se quedó dormida rápidamente. Al despertar, se sorprendió al no sentir el toque familiar de Max lamiendo su mano. Al abrir los ojos, una sensación de frío recorrió su cuerpo. Miró hacia el suelo y vio a Max muerto, tirado desde la habitación. El miedo creció en su pecho. Rápidamente se levantó, pero al mirar debajo de la cama, lo que vio hizo que su sangre se helara. Un hombre de aspecto demoníaco estaba allí, con ojos brillantes y una sonrisa macabra. El hombre estaba lamiendo la mano de Sarah, como lo hacía su perro todas las noches. En ese momento Sarah comprendió la verdad espantosa. El perro nunca estuvo allí. Max había muerto mucho antes,
y el ser que la había acompañado en las noches oscuras no era un perro, sino algo mucho más oscuro y malévolo. Vamos con el tercer relato. Ven a jugar conmigo. Es la primera vez que me atreví a hacer una sesión de espiritismo con mis amigas. Habíamos escuchado muchas historias sobre la Ouija, pero nunca nos habíamos animado. Después de mucho insistir, conseguimos que 2 de nuestras amigas se unieran. Aunque estaban bastante reticentes, la atmósfera era tensa cuando nos reunimos, pero a pesar de los nervios comenzamos la sesión. Todo empezó de manera tranquila, aunque extraña. De repente, una de las chicas, Marta, se levantó y dijo que se iba, considerando que todo eso era una tontería. Con su partida, decidimos dar por concluida la sesión, pero unos días después, Marta me llamó aterrada. Me contó que al regresar a su casa, después de una tarde de estudio, vio a una niña vestida de blanco, parada frente a una casa abandonada. La niña le pidió que jugara con ella, pero Marta, apurada por llegar a casa, le negó la invitación. Fue en ese momento cuando la niña comenzó a llorar desconsoladamente, y lo que parecía ser una niña inocente pronto se convirtió en una visión aterradora, pues sus lágrimas eran de sangre. Marta salió corriendo y al llegar a su casa me llamó visiblemente asustada. Al principio traté de restarle importancia, pero algo no me dejaba tranquila. Recuerdo que mientras pensaba en lo sucedido, recordé el día en que habíamos hecho la Ouija, y como Marta se había ido tan abruptamente, al día siguiente Marta me llamó de nuevo, esta vez más temerosa que nunca. Estaba sola en casa y quería que la acompañara. Fui sin dudarlo. Nos sentamos a estudiar en su habitación, pero de repente un ruido extraño nos interrumpió. Al girarnos vimos a la niña, la misma que Marta había descrito, sentada en la cama y arañando la pared con sus manos. Salimos corriendo y al llegar a la puerta me di cuenta de que Marta ya no estaba. En ese momento recibí una llamada de la policía. Habían encontrado a Marta muerta en la escalera de su casa, con una expresión de terror en su rostro. La historia se volvió más macabra cuando días después recibí una nota escrita con una letra infantil que decía: tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. Aunque pensaba que podría ser una broma, algo dentro de mí me decía que no lo era. ¿Acaso vendrían por mí también? Bueno, sigamos. Los amigos. Ted Martin y Sam Miller eran inseparables desde pequeños. Aquella noche se encontraron sentados sobre una vieja valla cerca de la oficina de correos, conversando sobre los pequeños y grandes misterios de la vida. Frente a ellos, un campo de nabos se extendía hacia el horizonte, y la oscuridad de la noche comenzaba a apoderarse del paisaje. Fue entonces cuando, de manera inexplicable, vieron algo extraño arrastrándose fuera del campo. Acercándose lentamente hacia ellos, al principio parecía un hombre, pero la oscuridad dificultaba que pudieran verlo con claridad. El hombre desapareció por un momento, solo para aparecer de nuevo más cerca, caminando hacia ellos. Cuando llegó al centro de la carretera, se dio la vuelta y regresó al campo. Pero en su tercer intento, algo en su caminar pareció extraño. Ted y Sam, aunque aterrados, decidieron acercarse para ver qué era. Al principio pensaron que podía ser una broma o una ilusión, pero pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. El ser que se acercaba llevaba pantalones negros, una camisa blanca y tirantes oscuros. Sam, con valentía, decidió acercarse a tocarlo para confirmar si era real. Al hacerlo, tocó su rostro y fue como si tocara un esqueleto. Los ojos del ser estaban profundamente hundidos en su cabeza, brillando con malicia. Ted, al ver esto, gritó y ambos corrieron con todas sus fuerzas hacia la casa de Ted. Cuando llegaron, se quedaron frente a la puerta, observándolo a lejos. El extraño ser permaneció quieto en el camino por unos momentos antes de desaparecer en la oscuridad. Un año después, Ted enfermó gravemente y durante sus últimos días, Sam permaneció a su lado. En la noche de su muerte, Sam observó a Ted y notó que su rostro había adquirido la misma apariencia que el ser que habían visto en la carretera. El esqueleto había regresado para reclamar lo que era suyo. Sitio por uno más. Joseph Blackwell llegó a Nueva York por motivo de negocios. Fue recibido por unos amigos que vivían en una mansión alejada de la ciudad.
La noche pasó tranquilamente entre risas y recuerdos, pero cuando Malwell decidió irse a dormir, algo extraño comenzó a ocurrir. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó el sonido de un coche acercándose a la entrada de la casa. Miró por la ventana y, bajo la luz de la luna, vio un coche fúnebre negro, lleno de personas extrañas. El conductor alzó la vista y, al verlo, Barwell sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Con voz grave y macabra, el conductor le dijo: «Hay sitio para uno más». Despertó a la mañana siguiente, confundido y sin estar seguro de si lo que había visto había sido real. Después de un día de trabajo en la ciudad, regresó al edificio de oficinas donde se encontraba. Al tomar el ascensor, uno de los pasajeros lo miró fijamente y le dijo: «Hay sitio para uno más». Blackwell, horrorizado, rechazó la oferta y optó por esperar al siguiente ascensor. Sin embargo, cuando las puertas se cerraron, un estruendoso ruido se escuchó desde el fondo del edificio. El ascensor se desplomó al vacío, llevándose a todos sus ocupantes con él. La casa de los espejos. En la ciudad de Cádiz, junto al mar, existía una casa antigua, que todos decían que estaba maldita. La familia del capitán, su esposa y su hija vivían allí. El capitán, que viajaba constantemente, traía un espejo de cada lugar que visitaba. Cada uno era único y su hija los coleccionaba con entusiasmo. Pero un día, en la ausencia de su esposo, la madre, celosa de la atención que su hija recibía, cometió un acto terrible: le envenenó. Cuando el capitán regresó, trajo consigo un espejo nuevo, pero al enterarse de la tragedia, su furia no tuvo límites. Destruyó todo en su camino, pero algo lo detuvo. Cuando llegó a los espejos, al mirar uno de ellos, vio reflejada la imagen de su hija muerta. En un arranque de rabia, la esposa confesó su crimen, pero fue arrestada y murió misteriosamente en prisión. El capitán, devastado, abandonó la casa, que permaneció vacía y triste. En las noches frías se podía escuchar el llanto de la niña, y a veces se decía que los espejos del piso superior aún reflejaban su figura buscando justicia. Espero que les haya gustado estas historias cortas de terror. Suscríbanse al canal, déjenos sus comentarios, mándenos sus historias al correo que está abajo en los comentarios, en la descripción del video, perdón. Esto fue Sombras Oscuras. Hasta la próxima.